Buena tarde para todos nuevamente. Bienvenidos a esta nueva serie, a esta reunión. Vamos a comenzar, como les había escrito en el chat, una nueva serie sobre cosas que son fundamentales para el cristiano. Terminamos una serie que se llamó Las herramientas del cristiano, ¿verdad? Que es muy importante que si no han escuchado alguna de las charlas, pues la puedan escuchar. Sé que va a ser de mucha bendición. Y ahora vamos a empezar con una serie que se refiere específicamente a las doctrinas que son esenciales para el cristiano. Pero ¿qué podrá significar eso? Ya les voy a dar como una pequeña reseña para que entendamos. Entonces, pues doctrina simplemente es el conjunto de enseñanzas respecto a un tema específico. Pues en este caso lo que nos compete como cristianos, pues es el hecho de entender de manera adecuada todas esas doctrinas que como cristianos se supone debemos conocer a fondo. Y me refiero al hecho de que si llevamos unos buenos años en el Evangelio, pues tenemos ese conocimiento o se supone que debemos tenerlo de tal manera que tenemos clara cuál es esa columna vertebral del cristianismo en nuestras vidas. Si bien hablamos de lo que son herramientas que son importantes para el cristiano, ahora vamos a ver cómo la ley, cómo ese entorno del cristianismo también está regido por unas enseñanzas específicas, unas enseñanzas que, como lo aclaro acá, son esenciales, son primarias. Y si hay primarias, pues se sobreentiende que hay otras que pueden ser secundarias o que no son tan importantes, pero que hacen parte de todo ese conocimiento del cristianismo. Entonces, las esenciales tienen que ver con todo aquello que nos va a llevar a vivir de manera integral nuestro cristianismo, nuestro seguir a Jesucristo, nuestra intención de obedecerlo, nuestra intención de vivir como Él le agrada, nuestra intención de batallar a diario, porque esta es una batalla a diario y constante con nuestro carácter, nuestro temperamento, con todo aquello que en nuestro interior se quiere oponer al conocimiento, a la obediencia, a todo aquello a lo que Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestro propósito. Entonces no es sencillo, definitivamente no lo es, porque es una tarea de toda la vida. Yo creo que hasta que muramos vamos a seguir siempre buscando perseverar en la doctrina, en esas enseñanzas. Y así como los discípulos cuando caminaron con el Señor Jesús y finalmente hasta que murieron, siempre buscaron crecer, buscaron ser mejores. Y ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestro norte. No descuidar esas doctrinas, porque muchas veces las descuidamos permitiendo que las enseñanzas provengan solo de un domingo que asistimos a una reunión en una congregación y lo que nos digan ahí y no más. A veces no nos preocupamos por ahondar en ellas y es importante porque el Señor quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos un buen juicio, como titula esta charla, de lo que Él es y lo que representa, de lo que Él le agrada, pero también de lo que le desagrada. Y de todas aquellas cosas que el Señor en las que nos quiere formar. Entonces, el buen juicio del cristiano, que es nuestro tema número 1, pues es esencial, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque nada puede hacerse de la manera correcta si no tenemos un buen juicio, si no sabemos proceder. Y ese proceder tiene que ver con eso, con la manera en que ejercemos o tomamos una decisión respecto a algo o a alguien. Entonces, si tenemos un conocimiento adecuado, vamos a tener un juicio adecuado y eso nos va a llevar definitivamente a tomar las mejores decisiones y finalmente eso nos va a beneficiar.
Entonces, ¿debe juzgar el cristiano? Pues es una pregunta un poco compleja, y no porque sea difícil responderla, sino porque desafortunadamente nos hemos llenado de muchos paradigmas, de muchos conceptos o preconceptos o de muchas creencias que a veces nos llevan más a la confusión que a la claridad. Pero para eso están estos temas. Vamos a buscar a través de la palabra, así como lo veíamos con otros temas, y especialmente con el de la generosidad, que yo sé que nos dio luces de muchas cosas. Vamos a buscar a través de la palabra, de la dirección del Señor, si nosotros como cristianos debemos juzgar. Mateo 7:1, que es una de las palabras, yo creo que muy conocidas por la gente y los hermanos en la fe, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, si nos quedamos con este pasaje, este versículo, o este par de versículos, pues pareciera decir algunas cosas. Pareciera decir que prácticamente no debemos juzgar nunca, porque mira, aquí la palabra pues parece decirlo así, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces ahí ya ese no suena muy tajante, muy claro. Pareciera que fuese así. Pareciera también que el Señor de alguna manera nos indicara que es mejor callar ante algunas situaciones que, aunque parezcan ciertos abusos o errores de la gente, pues es mejor silenciar, es mejor guardar ese silencio, como dicen por ahí coloquialmente, sepulcral, y evitarnos pues ese tema de juzgar y so pena de ser juzgados también. Y pues de alguna manera también como que entendemos a través de este par de versículos que prácticamente seremos castigados por Dios si juzgamos. Porque aquí el verso 2 dice, ¿no? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Entonces muchas veces hemos escuchado que si alguien de pronto expresa algo respecto a alguna situación o alguna persona, y hablo dentro del entorno cristiano, dentro de una congregación, pareciera que esto no se debiera hacer, porque inmediatamente alguien puede salir y decir: no, no juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Acaso eres más santo que fulano, sultano? ¿Acaso tú eres menos pecador que el otro, que aquel? No sé. Y empieza a darse una serie de justificaciones que de alguna manera pueden sonar mmm, válidas si tenemos solo este pequeño contexto. Pero ya como les venía enseñando y como lo vimos en otros temas, cuando hablamos de la palabra de Dios y la Biblia, de cómo estudiarla, no debemos hacer una doctrina, una enseñanza solo de un versículo o de un par de versículos. Debemos que conocer el contexto. Recuerden también lo que les hablaba, ¿no? La suma de tu palabra, dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Es la misma palabra la que nos da las respuestas. Y el conjunto de la palabra de Dios como tal, como ese conjunto, no de una forma unitaria, ese conjunto de lo que es la palabra de Dios nos va a dejar entrever cuál es la voluntad real de las enseñanzas, porque muchas veces también podemos caer en el error de pensar que la Biblia se contradice, que la palabra de Dios se contradice o parece contradecirse, pero no es así. Por eso es importante abordar el tema de una forma general, buscando las piezas que dentro de la temática que estemos trabajando en la palabra de Dios, para que podamos tomar y tener un buen juicio. De aquí la razón y por qué es importante, o por qué abordé este tema como primer tema. Pues se pudo haber abordado otro, pero consideré con la guía del Señor que era importante primero entender esto.
Entonces pareciera decir estas cosas y de pronto otras que usted tal vez tenga en su corazón o en su conocimiento, pero vamos a ver si realmente es así. El juzgar en la palabra, el griego que se usó en este verso viene de la palabra crino, ahí está escrita, y su definición, algunas de sus definiciones, habla de que el juzgar se refiere al saber distinguir los asuntos. Ese distinguir es un sinónimo de discernir. Podemos diferenciar. ¿Diferenciar qué? Tenemos que tener dos asuntos para diferenciar. En este caso estamos hablando de lo que está bien o de la verdad o de lo que está mal, lo que se puede referir a la mentira. También se refiere a resolver un asunto, es la capacidad de resolver un asunto, a dar un veredicto mediante un justo juicio también. Y ese juicio es algo a lo que se apela o lo que apela el Señor, entendiendo que nosotros tenemos una capacidad que Él siempre ha respetado y respetará, y es nuestra capacidad de elegir, de decidir. Y un juicio es eso, es la capacidad que tiene el ser humano de forma innata por también esa capacidad única que nos ha dado el Señor, a diferencia de toda la demás creación, de poder pensar, reflexionar, de poder entender muchas cosas y de ahí emitir nuestro juicio. Entonces, eso va ligado a nuestra moral, a nuestro corazón, a nuestras decisiones. Es interesante también, y como les comentaba en algún momento, siempre que estudiemos alguna temática, que nosotros podamos recurrir a no solamente a la versión tradicional de la Reina Valera, 1960, ahora podemos de manera fácil, incluso en nuestro celular, encontrar varias versiones de la palabra de Dios que nos dan claridad respecto a una temática, porque pues el lenguaje puede ser mucho más claro y mucho más diciente en algunas versiones. La versión Dios habla hoy y también esta es una buena herramienta. Algunas versiones traen unas notas al pie. Y en este pasaje, en el verso 1, dice la palabra, o la nota al pie, perdón, refiriéndose al verso 1, y cuando dice que no juzguen, para que no sean juzgados, dice que no habla sobre el ejercicio del debido juicio en casos necesarios. Y ahí empieza el autor de la nota a hacer una diferencia. Y dice a continuación, sino que prohíbe la crítica indebida que no toma en cuenta las debilidades de uno mismo. Y aquí ya empezamos a contextualizarnos. No se refiere de manera tajante a que no se debe juzgar, sino que hay una diferencia de que hay algo que sí y hay algo que no. En este caso, él habla de un debido juicio cuando es necesario, pero también habla de una crítica que es indebida y que no toma en cuenta aspectos del ser humano que son también innatos, como nuestras debilidades, nuestra falta muchas veces de criterio para tomar decisiones o juzgar un asunto. Pero bueno, ya vamos a ir ahondando en el tema. Entonces, inicialmente definimos qué es el juzgar a la luz de la palabra específicamente en este texto y cómo no es tajante el asunto respecto a que no es que no debamos juzgar y punto, y callar o so pena de que seamos castigados. No. Mateo 1:6 tiene un contexto y es algo también lo que les hablábamos en temas pasados. Debemos remitirnos a esos textos y a esos versos inmediatamente anteriores o posteriores y que nos van a dar una mejor visión de lo que se está refiriendo allí la palabra de Dios. Entonces leamos Mateo 1:6. Aquí traje dos versiones, la segunda es una traducción del lenguaje actual, porque también es importante que veamos algunos aspectos allí que nos aclara
para que podamos de alguna manera estudiar mejor este contexto. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este mismo pasaje en la versión del lenguaje actual se lee de la siguiente manera: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Entonces, si nos damos cuenta, en ambas versiones, aunque obviamente la idea es la misma, la versión lenguaje actual de pronto nos abre un poco más el espectro de lo que el Señor quiere decirnos, y bajo esa versión también vamos a analizar los siguientes aspectos, o ya podemos empezar a dar algunas opiniones y un juicio, porque precisamente es lo que también estamos hablando aquí. Emitir un juicio es juzgar. Pues vamos a hablar lo que nos dice aquí el Señor y vamos a tratar de entenderlo de manera más profunda. Entonces, analizando el contexto, lo primero que debemos ver a quién está hablando el Señor. Y este pasaje en Mateo 7 es una seguidilla de enseñanzas, una cadena de enseñanzas que viene desde el capítulo 5. ¿En qué momento? Pues seguramente usted ya conoce el Sermón del Monte. Pues fue desde ese momento que el Señor empezó a enseñarles a la gente allí, o sea, que no le estaba enseñando o no les estaba reprochando nada a los sacerdotes, a los fariseos, nada, sino se estaba refiriendo al pueblo. Entonces, desde el capítulo 5, cuando el Señor empieza en el monte con las bienaventuranzas, empieza toda esta seguidilla de temas, y hasta que finalmente Él habla sobre el juzgar. Él empieza con las bienaventuranzas, después habla de que somos la sal del mundo, la luz del mundo, después habla de la ley, que Él no vino a abrogarla, después habla de la ira, cómo debemos manejar la ira, el adulterio, los juramentos, del amor por el enemigo, sobre la limosna, la oración, los ayunos, habla sobre la riqueza, sobre el afán y la ansiedad, y finalmente habla sobre el juzgar. Son más de 10, aproximadamente 12, 13 temas que el Señor toca en esas enseñanzas antes de llegar al capítulo 7. Entonces allí nos contextualizamos en que le está enseñando a la gente. Lo otro que vemos allí es que Jesús no está prohibiendo totalmente el juzgar. De hecho, aquí cuando él habla de que Dios nos va a juzgar, dice, si son muy duros, dice el verso 2, para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Entonces, el no del Señor no es tajante, sino que empieza a darnos un contexto, empieza a darnos un norte más claro, más puntual de cómo debe ser esa corrección. Entonces, lo que él hace es una advertencia. ¿De qué tipo de advertencia habla? Entonces, yo la relaciono
seguramente conocemos la ley de Newton, ¿no? Que habla de la ley de la acción y la reacción, ¿no? Que una fuerza que se ejerza o una acción que se ejerza va a generar una reacción igual con la misma fuerza o intensidad, pero de manera contraria. Es decir, con ese vigor, con ese ímpetu, y es lo que nos quiere decir aquí el Señor, con ese ímpetu que yo vaya y juzgue algo, ese es el mismo ímpetu con el que Dios me va a juzgar a mí. Entonces ya el Señor empieza a decirnos, hey, si vas a juzgar, lo primero que debes hacer es tener en cuenta que debes hacerlo con temor, ¿sí? Con cierto respeto, porque la dureza con la que tú vayas es o la vara, como dice la otra versión, es la misma medida, esa fuerza es la que va a usar el Señor también para corregirte a ti. Entonces ahí el Señor ya empieza a poner en su justa medida y en su justo lugar esta condición de juzgar. Ahora, lo que les decía ahorita, ¿no? Él advierte sobre la dureza con que se juzga. Pero inmediatamente después dice, bueno, cuando habla de cómo vas a sacar la, la, la basurita eh, o la, o la paja en el ojo de tu hermano, si no sacas la rama o la viga de tu ojo. Y él ataca directamente algo. Dice hipócrita. Él ataca la hipocresía. Y es interesante ver que esta palabra, en el contexto bueno, de su significado, la hipocresía, la palabra como tal, hipocresía, viene de dos raíces, no hipo, que traduce máscara, y crites, que es una respuesta. Entonces se puede decir que es una respuesta enmascarada o tener una máscara para dar una respuesta. Eso es lo que la palabra trata de decir. Incluso en el griego original, en la misma palabra de Dios, la palabra que se usa allí es un sinónimo de una actuación. ¿Saben que un actor quién es? Alguien que finge. No es algo que en ese contexto sea malo, sino que simplemente es alguien que finge ser un personaje, ¿no? Cuando está en una película. Pero en la vida, el hipócrita es aquel que finge ser algo que no es. Y eso es lo que el Señor ataca primero, le está diciendo a la gente, cuando le estaba hablando allí a todo el pueblo, y le recrimina eso. Si tú vas a juzgar, ten en cuenta la dureza con la que vas a emitir ese juicio. Y lo segundo es, y cuando lo vayas a hacer, no seas hipócrita. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se expone o más bien se lanza a emitir un juicio de valor, pues teniendo en su corazón esa hipocresía o en su vida. Por eso el Señor empieza también de alguna manera a establecer unos parámetros a quien quiere juzgar. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Pues es que esos parámetros están supeditados a que sean de calidad moral. Deben estar vinculados a una calidad moral. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona tenga el criterio y la autoridad suficiente para emitir ese juicio. Y eso es importante, ya lo vamos a ir viendo por qué es importante. Pero él empieza a emitir esos parámetros diciendo, saca primero, o sea, eso es lo primero que tienes que hacer, la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Entonces el Señor empieza a meterse también con el aspecto moral. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué estás hablando esto? Y de pronto en tu corazón eres igual a esa persona. ¿Mm? Entonces, algo que también el Señor allí enfatiza es que la emisión del castigo solo pertenece a Dios. Dice inmediatamente en el 6, no le den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. La otra versión dice, no den lo santo a los perros.
ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. ¿A qué se refiere con perros y cerdos? Bueno, ya lo vamos a ver, pero ahí inicialmente lo que el Señor habla es que aquello que hay cosas que solo le pertenecen a Dios, en este caso, el emitir un castigo determinado. Es algo que solo está entre los parámetros y en el orden de Dios hacer. No nos compete a nosotros. Por eso en la versión incluso de traducción lenguaje actual dice, no se conviertan en jueces. ¿Quién es el juez? Es aquel que emite el juicio final para la persona que está siendo afectada o se le imputa algún cargo. Entonces, y si está buscando entender si es culpable o inocente, pues es el juez el que lo determina. Entonces es lo mismo que el Señor allí está diciendo. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Eso que es santo, no se lo den a los perros ni a los cerdos. Y aquí, finalmente, pues a qué se refiere con estas declaraciones de perros y cerdos. Entonces, lo que hace primero el Señor es advertir sobre la maldad de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues aquellos a los que allí el Señor se refiere como perros y cerdos. Puede sonar duro, pero dentro del argot y dentro de la cultura judía, yo ya se los había comentado anteriormente, pero se lo reitero para que lo tengamos claro, los perros y los cerdos son animales, para el pueblo judío son animales inmundos. El perro no es como lo vemos ahora, de pronto un animal domesticado que hace parte de la familia, que ya, bueno, allá al extremo lo están humanizando demasiado, pero bueno, eso es tema de otro asunto. Pero los perros en ese tiempo eran animales semisalvajes que pues, se la pasaban en la calle, eran animales que vivían de la misericordia y de la compasión de la gente que les echaba o de los desperdicios que encontraban por ahí. Y los cerdos, pues ni hablar. Era también un animal inmundo que el judío no comía cerdo porque lo consideraba sucio y pues de hecho es un animal que siempre permanece en el lodo, en el chiquero y en ambientes que no son muy saludables. Entonces, esa comparativa del Señor perros y cerdos se refiere a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no temen ni creen en Dios. ¿Por qué hace ese paralelo? Porque así es la gente que no teme ni cree en Dios. Es gente que vive afuera, que vive sin razón de ser, que son andariegos, entiéndase, personas que no tienen propósito en la vida de pronto más allá de vivir para sí mismos o vivir para hacer dinero, o vivir por el materialismo, o vivir por N mil cosas. Pero hay gente también que en su aspecto moral es similar a los perros y a los cerdos, en ese sentido de que ¿viven qué? Viven en medio de la basura, entre comillas, o entiéndase, esos aspectos morales están ausentes y se mezclan en todo tipo de situaciones amorales y que lo único que generan es maldad, pecado, desobediencia. Todo eso, el pecado siempre se ha visto para el Señor como algo inmundo, como algo sucio. Entonces la gente que vive así, que decide vivir así, apartada de Dios, es gente que para el Señor representa o se asemeja a estos animales. Entonces, aquí lo que el Señor advierte es que esas personas viven en medio de su inmundicia, de su maldad, y que pretender juzgar algo, porque también el juzgar se relaciona con el querer emitir un juicio de valor respecto a su condición, el querer dar este tipo de juicios a las personas que no temen a Dios, pues es algo inapropiado, en el sentido de que como le dijo el Señor ahí, ustedes no le pueden dar lo santo, algo que solo le pertenece a Dios, a esas personas que carecen de esa limpieza, de esa santidad. Recuerde que es la santidad y lo que hablamos, ¿no? Es estar reservado, apartado, buscando siempre obedecer y agradar a quien decimos es nuestro Señor.
Eso nos diferencia de aquellos que no temen a Dios, o se supone que es lo que nos debe diferenciar. Pero cuando queremos que las personas que no temen a Dios se comporten como nosotros, pues eso es echarle lo valioso, por eso habla de las perlas, de eso que es valioso a los cerdos, a los perros. Y eso que es valioso, pues tristemente se va a perder. Eso que es valioso, pues si usted tiene algo valioso, no lo va a desperdiciar en medio de la inmundicia, no lo va a echar en el barro, no, usted lo va a cuidar, usted lo más valioso que tiene en su casa no lo deja por ahí descuidado, sino lo está cuidando, está atento a dónde está administrándolo de la mejor manera y busca siempre hacerlo de la manera apropiada porque es valioso. Y el juzgar es valioso cuando se hace rectamente. El juzgar es un instrumento que Dios nos permitió por medio del intelecto que nos dio de hacernos seres pensantes, racionales, pues se convierte en algo valioso porque eso nos sirve para generar cambios. Y vamos a ir entendiendo por qué más el juzgar es valioso. Entonces, si analizamos todo ese contexto, nos damos cuenta de cómo para el Señor el juzgar no es simplemente algo somero, algo superficial que se debe hacer a la ligera, no, sino ya aquí empieza a darnos una luz. Hey, ten cuidado con la fuerza, con el ímpetu que vas a hacer ese juicio. Entiende que no debes tener hipocresía en tu corazón, pero que tampoco se lo puedes hacer a cualquier persona, y menos a los que no conocen o no tienen temor de Dios de ninguna manera. Entonces, realmente la palabra, la Biblia nos habla, nos permite juzgar. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a soportar la respuesta de si sí o si no. Pues hasta el momento deberíamos ir comprendiendo de que sí deberíamos juzgar. Y pues esto, de alguna manera alguien puede decir, no, pues sí se sobreentiende o es lógico o es obvio que se debe juzgar, pero se sorprendería al darse cuenta o al buscar o al preguntar dentro de la misma iglesia del Señor y encontrarse con que hay personas que no tienen esa capacidad, ya sea por miedo, porque les dijeron, no, usted no es nadie para juzgar, entonces les sacan a flote el versículo que leímos al principio descontextualizándolo, ¿no? Entonces, no, no juzgue, usted no es nadie para juzgar. Si usted juzga, Dios lo va a juzgar igual. Y empiezan a generar temor y igualmente como lo que hablábamos con el aspecto de la generosidad, a veces lo que se busca es que la gente calle y no diga nada, simplemente obedezca porque sí, y si llega a decir algo, cuidadito porque usted no es nadie para juzgar. No, no es tan así. Y no puede ser así porque el Señor, no, como les hablaba también en ese estudio, el Señor no da una instrucción para que nosotros tengamos simplemente miedo y ya. No, la instrucción que el Señor da, la norma, cuando Él la da, es para que nosotros seamos beneficiados, para que nosotros seamos bendecidos y también para que nosotros seamos guardados del mal. Y hay cosas que se deben hacer, pero tienen un orden. Y ese orden nos lo da, vuelvo y reitero, el conjunto, la suma de la palabra de Dios. Entonces el juzgar es algo que es una acción que podemos encontrar en varios pasajes de la palabra. En Romanos 2:1 dice, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, dice el apóstol Pablo, se acusa a sí mismo porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, lo juzga correctamente. Entonces, lo primero que aquí nos dice el Señor es que cuando acusamos a alguien o juzgamos, nos estamos acusando a nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene este verso? Pues que nos quiere contextualizar en que si estamos emitiendo un juicio de valor, pues lo que les hablaba al principio que habló el Señor Jesucristo, oiga, tengan cuidado de lo que están hablando, cómo están emitiendo ese juicio respecto a algún tema, y ustedes cómo están con respecto a ese asunto. ¿Están haciendo lo mismo?
Y dice aquí el apóstol, así que no tiene ninguna razón de acusar. ¿Por qué? Porque no hay un valor moral, no hay una autoridad moral para hacerlo. Dice aquí, no hay razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, lo juzga correctamente. ¿Por qué Dios sí lo hace correctamente? Porque en Él no hay maldad, porque Él es perfecto. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros no podemos hacerlo porque somos imperfectos siempre hasta que nos muramos? No, pero sí debemos procurar, y ahí donde la palabra también del Señor nos dice, sean perfectos, nos dice el Señor, porque vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, quiere decir eso, que la perfección es posible en la medida en que nosotros vamos mejorando en nuestro caminar con el Señor. Es posible ser perfectos, perfectibles. Es esa capacidad de ir mejorando. Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Estamos siendo perfectibles? ¿Estamos siendo perfeccionados por la mano de Dios? Y en la medida en que estamos siendo perfeccionados, vamos a ir teniendo la capacidad de emitir juicios correctos. ¿Por qué? Porque nada mejor que una persona y nada de más valor para Dios que una persona que emite un juicio respecto a algo, pero que esa persona lo hace porque es íntegra en su corazón, porque esa persona sabe o tal vez entiende lo que esa otra persona a la que pretende juzgar está viviendo y no lo va a hacer con la fuerza de tal vez lo haría una persona que simplemente quiere acusar, emitir un juicio de manera desaforada y de manera emocional y va a terminar estrellándose y ahí es donde se va a encontrar con la corrección y el juicio del Señor de la misma fuerza y con la misma intensidad, si me hago entender. Entonces nosotros podemos emitir juicios de valor que son valiosos, ya les hablaba de cuán valioso es el juzgar y cuán importante es como ese instrumento de bendición, pero en la medida en que nosotros estamos mejorando. Primera de Corintios 5:1, y vamos a ir ahondando en los ejemplos en la palabra. Es ya el dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. Esto así, los pongo en contexto. El apóstol Pablo le manda una carta a los Corintios sobre un caso de inmoralidad, como lo dice acá, y donde quiere emitir un juicio de valor. Dice aquí, un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, imagínense, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, o sea, a la madrastra. Y de esto se sienten orgullosos. Entonces aquí el apóstol empieza a tener un contexto claro y ahí es donde podemos darnos cuenta de cómo el apóstol tiene esa información, eh, tiene ciertos elementos de valor claros también para poder emitir un juicio, ¿no? Dice, él ya sabía que había un caso de inmoralidad, ya sabía que los de Corinto estaban tolerando esa situación y que fuera de eso se enorgullecían de ello. ¿Cuántas veces no hemos visto en este tiempo esas situaciones y se están dando con más y más intensidad? Vamos a dar un ejemplo ahora en este tiempo. Ya hay iglesias que se hacen llamar cristianas donde se están ordenando pastores homosexuales, pastoras, entre comillas, lesbianas, donde no solamente pasa eso, sino que pastores con su familia normal y tradicional, de pronto no son homosexuales ni nada, pero están permitiendo o están casando a parejas del mismo sexo, están permitiendo una serie de situaciones dentro de la congregación y se da de tal manera que uno dice y uno se pregunta, oiga, ¿qué capacidad tiene este hombre que dice ser de Dios para juzgar esta situación? Y entonces uno se encuentra con que no, son pastores que llegaron a esa conclusión porque, por ejemplo, un grupo de bautistas en Estados Unidos, de iglesias bautistas, hicieron un consenso y sometieron a votación el hecho de si permitían o no
los matrimonios homosexuales en la iglesia. Entonces, como la mayoría dijo que sí, entonces imagínense, la iglesia se volvió una democracia. Se supone que es una teocracia, no una democracia. Pero, ¿de dónde surgió esto? De hombres que no supieron emitir un juicio. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas bíblicas necesarias para, para decir, oiga, la palabra de Dios no es la constitución de un país al que uno le quita y le pone por una enmienda o por un articulito, así como aquí en Colombia, que esa constitución está más remendada que un pantalón del Chavo. ¿Por qué? Porque llega un político y le quita y le pone a su conveniencia, y llega otro y le quita y le pone. Entonces ya está tan remendada que ya están diciendo, no, es mejor hacer una nueva constitución, estrenar vestido para volverle a poner otra vez parchecitos y hacer lo que sea más conveniente cuando nos convenga y en el momento que nos convenga. No. Si un pastor, si estos pastores hubiesen tenido juicios de valor adecuados, no hubiesen permitido eso, ni siquiera hubiesen sometido esto a votación, porque la palabra de Dios se supone, y lo enseña la misma palabra, no es algo que se pueda cambiar. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, no cambiarán. Nada, y ustedes no le pueden agregar ni quitar, dice Apocalipsis, en el último versículo, ahí dice qué pasa al que ose ponerle o quitarle a la palabra. Pero ya todo se ha vuelto relativo y se está relativizando dentro de la iglesia, pero por esa incapacidad que hay de juzgar correctamente. No hay entendimiento, no hay un valor moral. Entonces aquí el pueblo de Corinto estaba en una situación similar. No solamente permitieron eso, que incluso Pablo dice es que ni siquiera los que no conocen de Dios permiten eso, no lo toleran, no lo aguantan. Y ustedes sí, y tras del hecho, se sienten orgullosos, sacan pecho. Mire lo que permitimos acá, como los países ahora, vean. Somos una potencia, ¿por qué? Porque permitimos el aborto. Somos una potencia, ¿por qué? Porque estamos permitiendo la unión homosexual. Entonces somos un país que va a la vanguardia del mundo porque está permitiendo, está siendo de mente abierta, está estableciendo leyes para todos que son inclusivas, y detrás de miles de discursos que son todo menos bíblicos, entonces tratan de mostrarle a la gente o de venderle a la gente, incluso a nosotros, y muchos cristianos han, perdónenme la expresión, tragado ese sapo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de emitir juicios de valor. Y dice el apóstol acá, no debieran más bien, y aquí el apóstol ya los empieza a poner en contexto y a darles orden, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? O sea, no entendían cuál era el procedimiento. Y dice el verso 3, yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente. ¿Qué les decía el apóstol? Vea, yo no estoy ahí, pero ya he juzgado, ya he discernido, ya he tenido elementos suficientes para determinar qué se debe hacer, cómo se debe proceder. Pero veamos quién era el apóstol Pablo, un hombre temeroso y que conocía la palabra de Dios y con el carácter suficiente para saber cómo proceder. Y dice aquí, cuando se reúnan, y ahí ya empieza a darles una instrucción, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ya ahí les habla de la autoridad, no en el nombre de él, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, es decir, de su carne, dice otra versión, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Finalmente el apóstol les dice, vean, entreguen a ese hombre en oración a Satanás, permitan que su oración sea escuchada y que su oración sea que Dios le permita al enemigo tocar esa carne, esa vida de forma corporal. ¿Pero para qué? Con un propósito, para que ese hombre se arrepienta y así sufra en su carne
y sea afligido en su físico, pues finalmente él pueda arrepentirse y su espíritu se salve. Pero ahí ya nos damos cuenta de cómo el apóstol Pablo pone en cintura a la iglesia de Corinto y les dice, no, esto no es lo que ustedes deben hacer. No, esto no es para sentirse orgullosos, esto no es para permitirlo, tolerarlo, esto no es normal, no es normal, aunque ustedes crean que sí, que Corinto, recuerden, era Corinto antes de la iglesia de Corinto, pues en Corinto había o era una ciudad donde se permitía todo tipo de situaciones de inmoralidad. Entonces, para ellos era tan normalizado el asunto que cuando conocieron de Dios dijeron, no, pues esto es normal para nosotros, pues sigámoslo haciendo. La diferencia es que simplemente, pues, ahora creemos en Dios y cantamos y alabamos. Y así pasa muchas veces con nosotros. Nos normalizamos tanto en un asunto que creemos que ahora que caminamos con Dios, esto es igual, es normal. Pero ahí el Señor, y aquí a través del apóstol, ¿qué hace? Pone en cintura y pone en orden. Entonces es lo mismo. El Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que para emitir un juicio, también nosotros debemos tener conocimiento de su palabra, entender quién es Él, que a Él le disgusta, y esto, si Corinto hubiera sabido a qué Dios le estaban sirviendo, que es un Dios santo, un Dios que no permite la inmoralidad sexual, pues no lo hubieran tolerado, pero desconocían estos aspectos de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente todo se limitó a ceremonias, a rituales y tal vez incluso a vivir una vida de manera cotidiana o mecánica, y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Vivo mi vida entre semana, voy a la iglesia, escucho, me siento, escucho, me paro y me voy. Y se acabó Dios y listo. Y empieza a ministrarnos más el noticiero, empieza a ministrarnos más el político, empieza a ministrarnos más la vecina, el vecino, la novela. Y entonces, como si ustedes se dan cuenta, en todas las novelas, en todos los realities, en todo programa de televisión, siempre involucran a un homosexual. Siempre hay alguien de la comunidad LGTB. Ahorita las películas de Disney, ya viene una película donde van a permitir donde ya van a mostrar una relación homosexual de la manera más, entre comillas, natural. Y empiezan a normalizar, y eso empieza a hablar, esas voces empiezan a hablar más fuerte que la voz de Dios. Entonces, tengamos cuidado, porque muchas veces los elementos que estamos tomando para juzgar están viniendo de muchas fuentes menos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido negligentes, porque nos estamos solo conformando con lo que nos dan en una congregación, porque entre semana no ponemos charlas, no buscamos aprender, no buscamos estudiar la palabra, no buscamos escuchar, en lugar de estar escuchando o viendo cosas que no nos edifican, nos ponemos a ver la novela y las cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios y mucho menos con la santidad. Entonces es importante que nosotros sepamos que juzgar es valioso si lo hacemos rectamente. Por el momento vamos a llegar hasta ahí. Dentro de 8 días o en la siguiente charla vamos a continuar entendiendo más a profundidad qué es lo que la palabra de qué forma la palabra nos quiere enseñar a juzgar como hijos de Dios, porque es necesario que lo hagamos. Yo creo que por un momento ahí inclinemos nuestro rostro, le entreguemos este tiempo al Señor y podamos tener un tiempo de reflexión y podamos también hablar con el Señor ahí con nuestras propias palabras. Empieza tú a hablarle y a darle gracias por este tiempo, por este momento, y decirle: Señor, hoy yo entiendo que es necesario que yo sepa juzgar los asuntos de la vida, como dice tu palabra. Es necesario que yo pueda acercarme a ti haciendo las cosas de la manera correcta, pero para ello es necesario que yo te conozca más y más cada día. Y tal vez yo he sido negligente en este asunto porque me he quedado o me he limitado a conocer de ti
solo lo que me enseña alguna persona de autoridad, alguna congregación, algún evento por allí esporádico al que yo asista. Hoy yo te pido perdón, Señor, porque he sido negligente, porque no he permitido que tu Santo Espíritu me hable a diario, porque tal vez he invertido mi tiempo en cosas, en programas, en personas que nada tienen que ver contigo, Señor mío, y que por ende en su corazón no tienen ningún tipo de temor por ti. Pero sí les he permitido que con sus opiniones, con sus posturas, con sus formas de pensar, con sus expresiones, con su imagen, con su forma de vestir, con cualquier cosa, ellos me enseñen. Y esa enseñanza me distancia de ti. Y esa enseñanza de esas personas, de esos lugares, de esas situaciones, de esos programas, lo único que quieren hacer en mi corazón es tratar de normalizar algo que a ti te desagrada y que yo de a poco lo vaya aceptando, porque así es el enemigo. Él trata de susurrarme al oído cosas y hacerme creer que tus mandatos tal vez son injustos, tal vez son demasiado firmes, demasiado radicales, son exagerados, son demasiado profundos o inentendibles para esta generación. Entonces es mejor acomodarme a esta generación y a su maldad. Pero hoy yo quiero decirte, Dios mío, que yo quiero luchar contra ello. Yo me vuelvo y a ti, vuelvo mi mirada y mis ojos a ti, porque para mí debe ser normal lo que para ti es normal, pero para mí debe ser pecado lo que para ti es pecado. Por eso, Dios de los cielos, hoy yo reconozco que necesito que tu Santo Espíritu me guíe nuevamente, pero para ello yo necesito darle lugar a Él. Por eso hoy yo te pido que vuelvas a mí, Espíritu de Dios, que no te contristes más conmigo, que yo quiero darte el lugar que te mereces en la lectura diaria de la palabra, en la oración, en la reflexión, en el buscar ser mejor para ti, buscar ser un mejor padre, una mejor madre, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor cristiano para esta sociedad que tanto necesita de ti, pero que cada día más y más se distancia de ti, de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser nuevamente atalaya, a ser ese que avise del mal y no aquel que me acomode al mal de este mundo que cada vez crece más y más. Que yo sea esa voz que surja entre esa maldad y se haga sentir con un testimonio correcto, con una palabra correcta, con un juzgar adecuado, porque el juzgar es valioso cuando le hacemos entender a los demás que necesitan de ti. Amado Padre, Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Síguenos enseñando, Padre, porque es importante el juzgar, pero al hacerlo rectamente y sin un corazón hipócrita, sino que podamos ser libros abiertos, cartas leídas delante de ti y aún delante de los hombres. Te damos gracias, Señor mío, por cada persona que escuchará esta charla o que la ha escuchado el día de hoy, para que tú traigas esa convicción y puedan volverse a ti y arrepentirse de tal vez esos caminos que han decidido caminar de manera inadecuada. Hoy volvemos al camino estrecho, a ese camino que nos lleva a la vida eterna y salimos de ese camino ancho y cómodo que nos lleva a la muerte. Hoy te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.